En el libro de Números vamos a leer lo que dice en el capítulo 14. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 18. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Hermanos y hermanas, esta mañana gracias le damos a Dios primeramente por el Señor Jesucristo, por la presencia de Él con nosotros, y gracias a Dios también por el esfuerzo que cada uno ha hecho para estar en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo. Gracias a Dios porque una vez más Dios nos permite congregarnos con el fin de hacernos oír sus palabras, hermanos, ya que ese es el cuidado de Dios para con nosotros, es el interés de Dios, como llegamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, que toda escritura es inspirada por Dios, pero dice que la escritura sirve para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, dice, preparado para toda buena obra. Por esa causa, hermanos, estamos acá reunidos, y gracias a Dios porque estamos considerando ya estas palabras que este hombre de Dios, como fuera Moisés, él llega a considerar y a expresar, hermanos, acerca del carácter de nuestro Dios, del carácter de Dios Todopoderoso, cuando en esta ocasión, porque si vemos, hermanos, acerca del cuidado de Dios que tuvo para con el pueblo de Israel, dice Dios que cuando Él más los amaba, dice que Israel, ellos se alejaban de Él, oiga hermano. Y llegamos a ver de que como Israel también, hermanos, llegaba a provocar a ira a Dios. Pero esta vez estamos considerando, porque estaba viendo de que en esta ocasión el pueblo de Israel trataba de apedrear a Moisés, a este hombre de Dios, a quien Dios había colocado al frente de su pueblo. Pero dice que ellos empezaron, se recuerda usted en una ocasión, dice que ellos empezaron a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Dios ahora les envía aquella plaga de serpientes, pero que hallamos, hermanos, siempre consideramos el cuidado de Moisés. Fíjese cómo iba Moisés al frente del pueblo de Dios en esta ocasión, y él llegaba a interceder. Estaba viendo en una ocasión también cuando dice que Moisés subió al monte Sinaí. Dice que cuando bajó Moisés o descendió Moisés, Israel estaba ya adorando a los ídolos, aquel becerro de oro que habían edificado, habían hecho. En esta ocasión Moisés le dice a Dios: ráeme ahora de tu libro, oiga hermano. Pero llegamos a ver, le decía, el cuidado y cómo ahora Moisés, al ir al frente del pueblo de Dios, llega él también a interceder a favor de este pueblo, como en esta ocasión. Pero que ahora, hermanos, estamos hallando estas palabras que Moisés, él llega ahora a escribir y a considerar acerca del carácter de nuestro Dios. Y dice que Jehová tardo para la ira
y grande en misericordia. Porque si vemos, hermanos, el apóstol Pablo también, él da a conocer a los corintios de que también nuestro Padre Celestial, Él es un Padre de misericordias. Es un Dios que se compadece. Por eso la Escritura dice también que si Dios aflige, pero dice que Él también se compadece según la multitud de sus misericordias, ya que Él es un Padre misericordioso. Él es un Dios que, hermanos, llega a considerar el estado nuestro y Él se compadece de nosotros, hermanos. Y por eso hallamos de que también es uno de los caracteres de nuestro Dios. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, el Señor también anhela de que nosotros le podamos imitar a Él. Por eso estaba viendo lo que el Señor Jesús dijo en cierta ocasión. Él dice: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos, Él es misericordioso. Porque estamos hallando que Dios, hermanos, nuestro Padre Celestial, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él se llega a compadecer de aquel que está sufriendo, oiga, hermano. Y por eso el Señor anhela de que nosotros le podamos imitar a Él también. Que nosotros podamos ser misericordiosos, aunque siempre hemos pensado, muchas veces, hermanos, nos cuesta a nosotros hacer las cosas buenas. Fíjese, imitar lo bueno a veces nos cuesta, porque a veces en vez de ser misericordiosos llegamos a ser muy duros, muy rudos. Fíjese, a cambio el Señor no. Él se compadece de nosotros y Él anhela de que nosotros también seamos misericordiosos, que seamos compasivos, porque si vemos, hermanos, el carácter de nosotros los humanos, por eso siempre me ha llamado la atención considerar las palabras de David. Este hombre que en una ocasión él pecó delante de Dios. Le dieron tres opciones a David: quería hambre, peste o caer en las manos de sus enemigos. ¿Qué es lo que quería David? Le dieron a elegir, pero David dijo: más vale que caigamos en las manos de Dios. ¿Por qué? Es que Dios es misericordioso. A cambio nosotros los humanos, le decía, nos cuesta ser misericordiosos, hermanos. Pero esta vez estamos hallando que nuestro Padre, Él es un Dios misericordioso. Y dice: ¿por qué? Porque Él perdona la maldad, oiga, hermano. Y es algo que también a nosotros nos cuesta, fíjese. Porque si vemos, hermanos, gracias a Dios desde ese momento, cuando el Señor nos perdonó a nosotros, cada uno nos acordamos. La Escritura dice, y Él por su palabra dice que Él echó nuestras maldades, nuestros pecados, los echó al mar del olvido. Y dice Él: yo nunca me acordaré de tus pecados. Él nunca se acuerda de nuestros pecados, nos ha perdonado. Pero se ha dado cuenta de que nosotros los humanos, es lo que nos cuesta, fíjese. Siempre, oiga, hermano, nos ofende, siempre llevamos ahí esa espinita en el corazón, fíjese. Y Dios nos perdonó, Él nos ha perdonado, y por eso le decía, el Señor anhela que nosotros le podamos imitar a Él. Pero, hermano, lo que quisiéramos ver en este versículo leído es donde también Moisés da a conocer el carácter de Dios, de que Él también, como dice, Jehová es tardo para la ira. Fíjese, es tardo para la ira, porque si vemos, hermanos, el apóstol Pablo en cierta ocasión él escribe y dice también: pero el Dios de la paciencia, fíjese, porque el Señor Él es paciente. El apóstol Pedro también lo da a conocer y dice de que el Señor dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Y estaba viendo acerca de esa palabra paciencia. Dice que es la capacidad que alguien puede tener para poder soportar algo, para esperar algo sin alterarse, fíjese, hermano. Pero a veces nosotros los humanos somos muy impacientes. A cambio Dios no. Él es el Dios de la paciencia, y por eso dice que Él es lento para la ira, fíjese, hermano. Y por eso consideramos la Escritura
Escritura nos da a conocer también, el salmista dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe por qué? Porque hallamos de que Dios, como dice el profeta también, de que Él no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es que como Él es lento para la ira, fíjese hermano, Él no es como nosotros los humanos, que luego con cosita y nada y nos alteramos, nos airamos, fíjese, a cambio Dios no. Y es lo que quisiéramos ver, hermanos, porque le decía al principio, si Dios nos permite congregarnos es con el fin de enseñarnos, de instruirnos. Él quiere darnos y nos está mostrando cuál es el carácter de Él, de que Él es lento para la ira, fíjese, Él no se aira, le decía, Él es el Dios de la paciencia. Y por eso hallamos, porque hace días oía alguien decía que Dios no existía, Dios no existe. Sí, usted dice que Dios es un Dios de amor. Si Dios fuera un Dios de amor, ya hubiera terminado ya con todos aquellos maleantes, aquellos mareros, ya los hubiera terminado. Pero como vemos, hermanos, Dios, que decía, no es como nosotros. ¿Se recuerda a usted? Bueno, en una ocasión aquellos hombres, cuando dice que allá al Señor no le recibieron, dice que ellos dijeron, si quieres vamos a despedir para que descienda fuego del cielo, así como lo hizo Elías, y que los consuma, que los destruya. Le decía, es el carácter de los humanos, pero el Señor no. Él dijo que Él había venido no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Es que llegamos a ver, Él es lento para la ira, y es el anhelo de Dios, hermanos, de que Él también, nosotros tengamos ese carácter. Por eso leamos lo que dice también. Leamos ahora en la carta que escribió el siervo de Jesucristo, como lo es Santiago. En la carta del siervo de Jesucristo, Santiago, vamos a leer. Leamos lo que dice en el capítulo 1 y el versículo a leer. Leamos lo que dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oiga, hermano, ahora hallamos en esta ocasión lo que Santiago, por medio del Espíritu Santo, le decía, porque ya consideramos, ya vimos el carácter de nuestro Dios, de que Él es lento para la ira. Él es el Dios de la paciencia. Oiga, Él es muy paciente para con nosotros. Pero ahora estamos hallando, y el Espíritu Santo, hermanos, anhela en nosotros también. Y como dice esta vez, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Oiga, hermano, qué bueno cuando nosotros ahora también somos prontos para oír. Estaba considerando como cuando el Señor anduvo en este mundo. ¿Se recuerda usted? Dice que Él enseñaba, pero que aquellos hombres, aquella multitud que le seguía al Señor, ellos le oían de buena gana. Ellos le oían de buena gana al Señor. Pero esta vez dice la Escritura, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero ahora dice tardo para airarse. Porque estaba viendo, hermanos, acerca de lo que es la ira. Dice que él estaba viendo la ira. Dice que la ira es la impresión, dice, que ahora muy grande y violenta del ser humano, cuando ahora dice que llega a enojarse. Oiga, hermano, porque vamos a ver qué es lo que hace cuando nosotros nos airamos. Es cierto, hermanos, porque si vemos, y como lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da la facultad, dice, hermanos, de que nosotros podemos airarnos, pero no pecar cuando nos airamos. Porque póngale, si vamos a pensar, ¿será que los que estamos
estamos acá reunidos en la presencia del Señor, no nos airamos. Alguien dijo en una ocasión: yo sí no sé qué es el enojo, yo sí no sé qué es la ira. Esas son mentiras. Alguien decía: esa cápsula no nos lo tragamos, ¿verdad? Porque nos enojamos como humanos que somos, fíjese. Pero esta vez hallamos, y el Espíritu Santo dice que debemos de ser tardos para airarnos. Oiga, hermano, tardo para airarnos, porque vamos a ver, hermanos, cuando ahora nosotros llegamos a enojarnos de fácil, porque le decía, si nuestro Dios, Él es lento para la ira, dice la Escritura, Él es paciente para con nosotros, es el Dios de la paciencia, y ahora Él anhela también de que nosotros, hermanos, seamos tardos para la ira también, que como dice aquí la Escritura, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Oiga, hermano, porque dice que también a veces nosotros hablamos muy rápidamente también, y dice la Escritura que a veces nosotros, póngale a veces, porque somos muy ligeros en el habla, a veces llegamos, oiga, hermano, como dice el sabio, es mejor que no prometas y que cumplas, y no que prometas y no cumplas. No dejes, dice el sabio, que tu boca te haga pecar, porque le decía, a veces hablamos tan fácil. Oiga, hermano, rápidamente. Estaba viendo un hombre en una ocasión, dice que cuando él salió a la guerra, este hombre dijo, si Dios le iba a dar victoria, si Dios le iba a dar triunfo, él dijo, el que salga a encontrarme a la puerta de mi casa, se lo voy a dedicar al Señor, se lo voy a ofrecer al Señor. Y dice que Dios le dio la victoria, porque si vemos, hermanos, Dios, dice la Escritura, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le dio la victoria a aquel hombre, y cuando regresa de esa victoria, su única hija lo sale a encontrar. Lo tuvo que dedicar al Señor, le decía. Por eso dice que todo hombre debe ser tardo para hablar, fíjese, y tardo también para airarse, porque oiga lo que sucede cuando ahora nosotros, hermanos, llegamos a enojarnos de fácil. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Leamos ahora en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, leamos en el capítulo a leer, es el capítulo 16. Capítulo 16 del libro de los Proverbios, y el versículo que vamos a leer, leamos el versículo 32. Dice la Escritura: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahora estamos hallando esta vez, y el sabio, él llega a considerar y dice, es mejor aquel que tarda en airarse que el fuerte. Porque póngale, ¿quién es un carácter fuerte? ¿Sí? Un carácter que con cosita nada llegan a enojarse, oiga, hermano. Luego quiere resaltar el carácter adámico, oiga, hermano. Hay quienes dicen, es que tal vez hasta el apellido mencionan y dice, es que nosotros no somos así. Pero dice la Escritura que es mejor aquel que tarda en airarse que el fuerte. Fíjese, hermano, porque a veces decía nosotros, tan fácil llegamos a enojarnos, y vamos a ver, le decía, aquel que fácilmente se enoja, ¿qué llega a suceder? Porque en una ocasión me recuerdo, estábamos en unas reuniones, pero que ahora, como usted se ha dado cuenta, siempre llegan ahí los hombres ebrios, ¿sí? Llega un hombre ebrio y empieza ahora ahí a insultar a un hermano, y empieza ahí a decirle tantas cosas, y el hermano ahí muy tranquilo, muy sereno. Alguien decía, estaba ahí separado el hermano, decía él, ojalá y fuera conmigo, decía, me arremando la camisa y me va a conocer quién soy. Fíjese, no era con él el problema, pero tan fácil llegamos a enojarnos. Y le decía, vamos a ver qué sucede con aquel que se llega a enojar tan fácil, tan rápido. Si dice que nuestro Dios, Él es lento para la ira, Él es un Dios paciente, oiga, hermano, y por eso dice,
dice el sabio, es mejor aquel que tarda en airarse que el fuerte. Oiga, hermano, ¿por qué? Porque oiga lo que dice también la palabra del Señor. Leamos ahora lo que dice la palabra del Señor ahora en el libro de los Proverbios. Dice en el libro de los Proverbios, vamos a leer en el libro de los Proverbios y leamos lo que dice capítulo 14. Capítulo 14, el libro de los Proverbios, y el versículo a leer es el versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, oiga, hermano. Ahora estamos hallando, cuando ahora llegamos, ya le decía, a enojarnos de fácil. Por eso el sabio hace mención y dice, es mejor aquel que tarda en airarse. Aquel que es lento en airarse, tal vez le pueden decir algo, porque estaba viendo, hermanos, que cuando nosotros llegamos a tener un carácter muy airado, sí, con cositas de nada llegamos a enojarnos. Si nos hacen bien, nos enojamos, oiga. Si nos hacen mal, peor, fíjese, hermano. Estaba viendo, se recuerda usted, y a través de la palabra de Dios estaba viendo cuando en una ocasión dice que aquella mujer, una mujer pecadora, se acerca al Señor y empieza a derramar perfume sobre el Señor, empieza a ungir al Señor. Dice que los discípulos se enojaron, fíjese. Los discípulos se enojaron al ver la actitud de aquella mujer para cómo ella estaba actuando con el Señor. Hay quienes también le decían, tal vez póngale, hay quienes aman la obra del Señor, dan algo para la obra del Señor. Hay quienes se enojan por eso, fíjese. Estaba viendo, se recuerda usted acerca también del hermano del hijo pródigo. Dice que cuando allá el hijo pródigo volvió, regresó el hijo pródigo. Dice que en esta ocasión el padre, muy alegre, estaba esperando a que el hijo regresara, y cuando lo vio, dice que allá salió a recibirle y ahora hizo fiesta, oiga, porque había regresado el hijo pródigo. Oiga, hermano, dice que en esta ocasión también el hermano del hijo pródigo, él empezó, se enojó por la actuación del padre. Fíjese, hermano, el padre alegre porque había regresado el hijo pródigo. Hay quienes también, oiga, hermano, se enojan porque cuando ahora tal vez los ancianos le dan comunión a un hermano que ha fracasado y le dan la comunión al hermano, hay quienes se enojan, fíjese, se llegan a enojar. Pero dice que en esta ocasión es lo que sucedió con el hermano del hijo pródigo, porque hay quienes se enojan porque Dios es misericordioso. ¿Se recuerda usted la actuación de Jonás? Cuando dice que allá el Señor o Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive ahora a predicar y a darles a conocer lo que Dios había pensado para Nínive. Dice que en esta ocasión Jonás se enojó y a causa de eso no quiso irse, no quiso obedecer el mandato de Dios. Pero llegamos a ver qué le sucedió. Pero al fin fue Jonás, y ahora dice la escritura, ¿se acuerda usted cuando estaba bajo aquella calabacera? Dice que ahí estaba Jonás bien enojado porque Dios es misericordioso. Fíjese, hay quienes le decía tan fácil y llegan a enojarse, pero esta vez hallamos, y el sabio dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Oiga, hermano, aquel que tan fácil se enoja. Y vemos un ejemplo, hermanos, en el caso de Moisés. ¿Se recuerda usted de Moisés? Dice que Moisés en aquella ocasión, cuando allá el pueblo de Israel pedía agua, aunque vemos, hermanos, dice que Moisés era un hombre muy manso, fíjese, muy manso, pero en esa ocasión dice que el pueblo pedía ahora que le diera de beber, y el pueblo murmuraba en contra de Moisés. Bueno, ahora Moisés clamó a Dios porque le decía el cuidado de Moisés para el pueblo de Dios. Como podemos pensar, el cuidado de los ancianos también en las asambleas. Fíjese, esta vez dice que Moisés ahora intercedió por el pueblo, pero Dios le dijo a Moisés de que él solamente tenía ahora que santificarlo, tenía que hablarle a la peña y de ahí iba a brotar agua. Pero esta vez, como Moisés estaba airado,
ya Moisés estaba enojado. Dice que esta vez golpeó la peña, hirió la peña, y esa peña era Cristo. Oiga, hermano, cometió ahora una locura Moisés, y dice la escritura, a causa de ello, se recuerda usted, y a Dios ya no le dio la oportunidad a Moisés de entrar a la tierra prometida, solo lo fue a ver nada más. Y cuando ahora Moisés empieza a pedirle a Dios que le diera la facultad de entrar a la tierra prometida, Dios le dice, ya no me hables más de este asunto. Fíjese, es que llegamos a ver, hermanos, que ahora cuando llegamos a enojarnos, le decía, por eso dice el sabio en esta ocasión, que aquel que fácilmente se enoja hará locuras. Oiga, hermano, y como también le decía, nuestro carácter hace días me llamaba la atención cuando allá una vecina donde viene su servidor mandó a la niñita, fíjese, mandó a la niñita a dejar ahora el maíz o la molida ahí al molino. Pero se ha dado cuenta usted, a veces la niñita, como unos 6 años tal vez, iba la niñita, de repente ahora se cayó la niñita, hasta por allá fue a caer el maíz, o el nixtamal hasta allá fue a caer, fíjese. Aquí la mujer ahora sale enojada, en vez de ver qué le pasó a la niña, si se había golpeado o qué, ¿sí? En vez de eso, levanta los bracitos a la niña y empieza a pegarle a aquella niña. En vez de ahora de ver qué es lo que le había sucedido a aquella niñita, empieza a decir, lo levanta los brazos. Cuando se dio cuenta, la niñita empieza a llorar. Si pues su bracito se le había zafado ya, fíjese. ¿Por qué? Porque le decía, tan fácilmente llegamos a enojarnos. Lo mismo sucede también con nosotros los varones también. Por eso dice la escritura, aquel que fácilmente se enoja hará locuras. Oiga, hermano, y llegamos a considerar, fíjese, estaba viendo también, porque a veces, póngale, le decía, a veces nos enojamos, sí, tal vez con los ancianos. Hay quienes, póngale, de enojo ya no hablan a los ancianos, sí, porque se enojan contra los ancianos, porque a veces le decía, los ancianos actúan con misericordia. Le ponía el ejemplo del padre del hijo pródigo. Dice que el hermano se enojó porque el padre fue un padre misericordioso. Jonás se enojó con Dios también, porque Dios es misericordioso. Fíjense, le decía, a veces nos enojamos tanto en la congregación como también, oiga, hermano, a veces hasta con los animales nos enojamos. ¿Se recuerda usted acerca de Balaam? Dice que Balaam también, cuando ahora dice que le dijeron que fuera a maldecir a Israel, pero aquel hombre allá hizo su capricho, decimos nosotros, se fue Balaam. Dice que esta vez, ahora ya el asta donde iba, o aquella donde él estaba, lo que le estaba conduciendo, dice que se echó el animal y ya no quería caminar. Balaam bien enojado. ¿Y qué dice la escritura? Fue reprendido por una muda bestia. Fíjese, hermano, a veces así nos sucede a nosotros. A veces somos reprendidos por la gente incrédula al ver nuestras actuaciones. Le decía, airados, enojados. A veces dice, ¿y ese es el cristiano? Esos son los cristianos, un carácter bien pésimo, bien airados. Oiga, hermano, y la escritura dice en esta ocasión que si nuestro Dios, Él es lento para la ira, Él desea también, hermanos, de que nosotros, oiga, también seamos hombres que podamos ser tardos para airarnos, porque dice la escritura que es mejor aquel que tarda en airarse que el fuerte, porque aquel que fácilmente se enoja va a hacer locuras. Oiga, hermano, y por eso le damos, para ir terminando, oiga lo que dice la palabra del Señor. Ahora leamos lo que dice la palabra del Señor. Leamos ahora en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo que vamos a leer es el 4. Capítulo 4, y el versículo a leer es el versículo que vamos a leer, es el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oiga, hermano, ya le decía el Señor, en esta ocasión hallamos
El Espíritu Santo nos da la facultad, porque le decía, si vamos a decir que nosotros no nos enojamos, eso es mentira, hermanos. Como hermanos le hacía mención de Moisés, un hombre muy manso, pero sin embargo Moisés se enojó, fíjense. Lo mismo nosotros también tenemos el carácter adámico. Le decía, llegamos a enojarnos, pero esta vez la Escritura dice, la palabra nos muestra, airados, pero no pequéis. Oiga, hermano, pero no pequéis, porque le decía a veces, tal vez como le hacía mención de aquel hermano, no era con él el problema. Si hubiera sido con él, imagine, puede aquel arremangar la manga de su camisa, golpear, a derramar sangre y a ser cortado, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser muy airados. Se llega a perder bendición, como vemos el caso de Moisés también. Pero ahora hallamos, y dice, porque le decía, nos enojamos a veces con los hermanos, ¿sí? No nos pueden decir nada, decía, si nos hacen bien nos enojamos, si mal peor. Oiga, hermano, nos enojamos con los animales. Le hacía mención de Balaam, ¿sí? A veces en la familia con la esposa también llegamos a enojarnos, o la esposa se enoja con el esposo también. Pero esta vez dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol, dice aquí la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque le decía, tal vez póngale en la mañana, hubo un disgusto y ahora se va el esposo al trabajo, pero póngale, hay quienes, porque la otra vez oía, póngale cuando dice que unos siervos llegaron a una casa, llegaron a visitar a la familia y sale el esposo, qué bueno que vinieron a recibir a los siervos y mostrando ahí que estaban bien felices. Pero la niñita, porque los niños se dan cuenta, dijo la niñita, mi papi y mi mamá tantos días tienen de que no se hablan, fíjese, bien enojados ahí. La Escritura dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque póngale, a veces le decía, tal vez nos enojamos en la mañana, pasa el día y usted bien enojado, el hermano, bien enojada la hermana. ¿Y cómo podemos orar así al Señor? Oiga, hermano, si la Escritura dice que, oiga, hermano, el Espíritu Santo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y ni contienda. Fíjese, hermano, ¿y cómo podemos orar? Le decía, si usted se ha pasado todo el día, ha entrado la noche bien enojado, o pasa cuántos días, si estaba viendo, oiga, hermano, lo que la Escritura dice, que cuando nosotros nos presentamos, damos nuestra ofrenda al Señor, también necesitamos, oiga, acercarnos, y si hemos ofendido, ir a pedir perdón. Oiga, hermano, aquel que hemos ofendido, lo mismo también, hermanos, nos enojamos, pues está bien, pero luego también es de reconciliarnos, ¿sí? Es de reconciliarnos. ¿Quién tuvo la falta? ¿Quién tuvo el error? Pues discúlpame, sí, si te ofendí, perdóname, y volver a la paz otra vez. Fíjese, lo decía a quienes le decía, pasa tal vez una semana, pasa 15 días, pero sin embargo están partiendo el pan. Fíjese, hermano, y la Escritura nos muestra, la palabra nos muestra, le decía, si cuando llegamos ahora a presentarnos nuestra ofrenda, dice que tenemos que reconciliarnos. Por eso dice esta vez, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y estaba viendo también, el Espíritu Santo nos enseña de que nosotros debemos de despojarnos, o que se quite de nosotros la ira, el enojo. Oiga, hermano, somos muy airados, porque recuerde, hoy nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. No es que ya no es de que nosotros podamos tener en nuestro corazón enojos, ira o resentimientos, rencores, no, hermanos, sino que nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Oiga, hermano, y gracias a Dios por estas palabras que nos ha hecho oírlas en este mensaje, y que las bendiga en nuestros corazones.